Bueno, son 27 centavos por galón de combustible, lo que se aumentaría si se aprueba la propuesta en la Asamblea Legislativa. Estos 27 centavos son la cifra que lanza un estudio que encargó la administración Sánchez Serén y fue elaborado en parte gracias al Banco Mundial y a Fomilenio. El estudio indica que para mantener las carreteras y calles es necesario 3.533 millones de dólares. Los 27 centavos se desglosan así. 10 centavos son para poner a valor actual lo que cuesta mantener las vías. Y los otros 17 centavos son para cubrir ya propiamente la rehabilitación de las calles y cubrir la mora vial, es decir, lo que está pendiente por reparar. Esta mora vial anda por los 1.400 kilómetros. En 20 años esto recaudaría unos 5.300 millones de dólares. Ahora, el estudio sostiene que si no se toma acción en 2036, es decir, en 20 años, esto costaría al país 80.000 millones de dólares, algo que reafirma también el doctor William Pleites, director de Fomilenio. Ahora, como todo en este país tiene un ángulo político, muchos se preguntan si esto es verdaderamente necesario por el costo de operación, por la realidad de que tenemos más caminos y carreteras que cuando se creó Fovial, o si fue porque el Fovial fue mal usado y su dinero desperdiciado. Para la gente en la calle, el punto es que esto es un nuevo impuesto que va a golpear su bolsillo inmediatamente. Y también es una decepción luego de haber escuchado al gobierno, en voz de Eugenio Chicas, decir que no contemplaban más impuestos. Ahora, ¿hay alternativas a este impuesto? Para profundizar en este tema, ya nos acompañan en República el diputado Guadalupe Vázquez, él es el jefe de la fracción del partido Gana. También nos acompaña don Carlos Reyes, él es el diputado por el partido Arena. Bienvenidos, caballeros, a República. Buenos días, muchas gracias a todos los televidentes. Buenos días, Carlos Toledo. Buenos días, Carlitos Reyes. Aquí estamos pues para cualquier consulta o pregunta en este importante medio de comunicación y a su programa. Perfecto. Quizá empecemos poniendo algo en pantalla, y es un sondeo que nosotros hicimos a través del Twitter. Le preguntamos a la gente, le dijimos, miren, mañana en República vamos a hablar acerca de la propuesta de subida de 27 centavos en combustibles para Fovial. ¿Están ustedes de acuerdo? Han contestado por el momento 674 personas. Sí, dicen un 8%, están de acuerdo. 87% dice de la gente no y un 5% dice no sé. Debo decir que estos no son sondeos científicos, pero son, digamos que, unos indicadores que tenemos a través de nuestras redes sociales. Antes de pasar a la primera pregunta, también quisiera que escucháramos lo que nos dijeron también a nosotros, en Teleprensa, la gente en la calle acerca de subir o no esos 27 centavos. Escuchemos. Yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Porque siempre a uno de usuario el que le aumenta más el costo de la vida. Golpearía tanto el bolsillo de nosotros, ¿verdad?, como el del empresario que prácticamente fulea sus camiones, ¿verdad?, para poder prestar algún servicio. Porque ya muchos tributos tiene la gasolina, entonces eso le cuesta más a uno. Ya hay menos gasolina para uno. No, realmente ya más impuestos para el país ya no se puede ver. En todo caso, si eso fuera lo que quieren implementar, realmente no estamos de acuerdo como salvadoreños. Sería, como le dijera, razonable ver, o sea, aportar los impuestos, pero es que no vemos. Ya no más. Yo creo que el pueblo salvadoreño ya no aguantamos con más impuestos. Ya tiene un impuesto del Fovial, y del Fovial, usted mira en las carreteras, están bastante mal. Bueno, ahí teníamos algo de lo que nos dice la gente. Don Guadalupe. Bueno, yo creo que eso refleja la grave crisis que vive el país y por supuesto creo que esto que ha logrado el gobierno junto con Fondo del Milenio, que son los que están en este proceso, hay un estudio, pero habría que verlo porque de alguna manera golpea el bolsillo de los usuarios, sobre todo aquellos que tenemos vehículos y sobre todo los vehículos de carga, que realmente tendrá un efecto cascada y eso podría generarle una crisis económica más fuerte de la que aún tenemos. Yo creo que como no ha llegado todavía a la Asamblea, esperamos que en los próximos días llegue y hacerle el estudio pertinente, debido a que sería una carga tributaria más al país y eso de alguna manera generaría más la crisis económica que vive el país. Ahora, Carlos,
¿Es necesario realmente subir estos 27 centavos de acuerdo al análisis que ustedes están haciendo en Arena? ¿O se está haciendo porque simplemente, como dicen algunos, como el maestro Rafael Lemus, que es asesor del Partido Arena, o don Jorge Dabú, expresidente de ANEP, es porque se ha desnaturalizado el fovial y que por lo tanto se ha desperdiciado el dinero y por tanto ahora el dinero no alcanza? Bueno, buenos días al pueblo salvadoreño. Un saludo a Lupito, a ti, Carlos. Yo creo que el problema que tenemos ahora lo ha venido a descubrir y lo ha venido a plantear, en primer lugar, ya técnicamente, el Fomilenio. Pero los salvadoreños sabemos cómo están las calles, porque andamos en la calle, porque circulamos, porque vemos cómo están los baches. Y este estudio dice que justamente hay 1.400 kilómetros de los que debería estar atendiendo el fovial, de los que debió estar atendiendo o de los que atendía en otros tiempos, que ya no se han estado atendiendo. ¿Pero por qué no se han estado atendiendo? No se han estado atendiendo porque, lastimosamente, el señor ministro, que es el presidente del fovial, ha tomado algunas decisiones con su junta directiva que creemos que se ha desnaturalizado. Yo tengo aquí la ley del fovial, de la creación del fovial, de la cual, por cierto, cuando se aprobó en el 2000, no votó el FMLN. Ahora sí le dice el FMLN, pueblo salvadoreño, le voy a poner otro impuesto más. Y en esta ley dice con toda claridad, pero con toda claridad, desde el artículo número 1, hay varios artículos en los que dice con toda claridad para qué se debe de utilizar justamente el fovial. Por ejemplo, dice en el artículo número 1, la presente ley tiene como objeto establecer el marco legal para el financiamiento y gestión de la conservación vial. Con toda claridad, conservación vial. Dice el artículo número 30, otro artículo que también se menciona justamente, el artículo número 30 dice, el fovial aplicará los recursos percibidos establecidos en la presente ley exclusivamente en mantenimiento de la red vial prioritaria mantenible. Luego dice mantenimiento de la red urbana prioritaria mantenible, contratación de consultorías, financiar el programa a los que se refiere al artículo 24, financiar los gastos operativos. Y habla incluso en el artículo 46, ya el último artículo, dice acá con toda claridad, porque yo creo que el pueblo salvadoreño debe de conocer toda esta información de lo que dice la ley. Dice, por ejemplo, en este artículo, dice que el fovial, sin menoscabo de la conservación vial y por razones de interés público, podrá, mediante acuerdo razonado emitido por el titular, asignar recursos de inversión a proyectos de reconstrucción y rehabilitación o mantenimiento dentro de la red vial. ¿De qué habla toda esta ley? Habla de mantenimiento. ¿Qué ha hecho el señor ministro? Se fue primero a titularizar 120 millones de dólares y de esos 120 millones de dólares ha comenzado a hacer pasos a desnivel, que a lo mejor se necesiten, que son necesarios, pero que la ley no lo autoriza que ocupe esos fondos ahí. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Ha comenzado a hacer pasos de desnivel, donde él, por ejemplo, por cierto, llega 2 o 3 veces a la semana a tomarse la foto y los medios llegan porque hay un problema ahí que se está construyendo, hay una obra y está bien, pero lastimosamente la ley no le dice eso. Entonces, pero busca una solución alterna justamente el gobierno. Cuando comienza a la negociación entre el gobierno de El Salvador y justamente el Fomilenio 2, con las autoridades de los Estados Unidos, le dice, mire, fíjese que usted no estamos atendiendo, él sabe el ministro que no está atendiendo toda esta red. Y entonces le dice, mire, queremos poner una condición. ¿Y cuál es la condición? Mire, perfecto, que pongamos dentro del acuerdo del Fomilenio que se tiene que aprobar un incremento al fovial para que ustedes me desembolsen dinero. O sea, esa es una negociación que hace el gobierno de El Salvador con el gobierno de los Estados Unidos. Se llega a ese acuerdo, se presenta, se termina firmando lo que es y aprobando en la Asamblea Legislativa el Fomilenio 2, y ahora resulta que tenemos el compromiso como país que para que haya desembolso para los fondos de infraestructura, y voy a ponerlo bien claramente, nosotros hemos estado reunidos con las autoridades de Fomilenio, tanto con el director ejecutivo, todo su equipo, incluso con las representantes de los Estados Unidos acá en el país. Y nos dicen, mire, para que se pueda desembolsar fondos de Fomilenio 2 a la infraestructura, debe de aprobarse justamente un incremento al fovial, porque si no, de nada va a servir que estemos haciendo infraestructura vial, lo que está contemplado, por ejemplo, que es
la ampliación a 4 carriles desde el aeropuerto hasta Zacatecoluca. Para que haya ese desembolso, definitivamente va a tener que hacerse y aprobarse un incremento. Y eso sí es condición, hay que hacerlo. El ministro, que le encanta muchas veces mentir, nos dice en la asamblea, para que podamos aprobar un préstamo del BID de 115 millones, dice, miren, hay que aprobar estos 115 millones porque es una contrapartida con Fomilenio. Fuimos a preguntarle al Fomilenio. Es más, el ministro en su memoria de labores, mintiéndole a la Asamblea Legislativa, en la página 34, mire lo que dice. Dice que él tiene una gestión, dice, de fondos, en gestión avanzada de financiamiento, pero pendiente de aprobación en la Asamblea Legislativa, en la página 24 estoy leyendo. Se hallan 145 millones para ser ejecutados por el Viceministerio de Obras Públicas, de los cuales 115 millones serán financiados por el BID y que constituyen la contraparte que el país pone para complementar la donación de la Corporación Retos del Milenio, Fomilenio 2. Falso. Nos dice la gente del Fomilenio, señores, esto no es contrapartida. Sí es contrapartida el incremento al Fovial. Pero estos 115 millones es un proyecto que quiere hacer el ministro, que lo habrá decidido, que tiene, porque quiere ampliar a 4 carriles, dice, de Zacatecoluca hasta el puente y luego allá en Sirama, en la unión desde Sirama hasta Pasaquina. Entonces, pero esto no es contrapartida. Cuando el ministro nos pone aquí en su memoria de labores que es contrapartida, nos está mintiendo. Y llega a la asamblea y nos vuelve a decir lo mismo. Miren, yo quiero estos 115 millones, que por cierto no se los hemos aprobado, porque nosotros consideramos que hay otros tramos dentro de la ruta que va para Oriente que son más importantes. Les voy a poner un ejemplo. De Usulután a San Miguel hay mucho más tráfico que de Zacatecoluca al puente. Ministro, creo que él vive ahí o nació en Zacatecoluca y quiere dejar bonito toda esa zona. De acuerdo, excelente, pero hay tramos más importantes donde hay mucho más tráfico. De Usulután a San Miguel, por ejemplo, Lupito pasa por ahí, sabe que hay mucho más tráfico. Entonces nosotros le hemos dicho, mire, por favor, primero no nos mienta, porque ya fuimos y el Fomilenio nos dice, esto no es contrapartida. Sí es contrapartida, y para que haya desembolso, y usted sabe que con los señores de los Estados Unidos y con los señores de la cuenta del Milenio hay que cumplir todos los requisitos de que deberá incrementarse. Lastimosamente se dio esa negociación entre el gobierno y el Fomilenio, y para que haya desembolso para infraestructura deberá incrementarse. Hay toda una propuesta en el estudio, por supuesto, hay una propuesta donde se dice 10 centavos para que solamente se pueda darle mantenimiento. Y hay otra propuesta de 17, bueno, realmente hay una cantidad enorme, yo tengo aquí al estudio, son varias las propuestas que ellos han planteado, pero al final hay varias alternativas que ellos están planteando, pero al final ellos se decantan más porque se pueda dar esos otros 17 centavos para rehabilitar. Hoy por hoy, resulta que el Fomilenio el Fovial lo que ha estado haciendo es sacando algunas calles. En mi departamento, en Cabañas, había sacado 6 calles. Nos vinimos con todos los alcaldes a decirles, señores, esta calle para la frontera. Esta es una calle importante y tuvimos que hablar con el señor director del Fovial y tuvo que mandar una carta y bueno, y toda esta cuestión, y gracias a Dios las han vuelto a reincorporar. O sea, ese tipo de cosas son las cosas que no debemos de estar haciendo. Deberíamos de estar haciendo, en lugar de estar planteando y estar utilizando estos fondos de forma ilegal. Imagínese usted esto en Brasil. Déjeme tenerlo ahí porque quiero preguntarle a don Guadalupe, eso que dijo el diputado Reyes acerca de la titularización en los fondos del Fovial para financiar obras que pueden ser necesarias, como él mismo lo decía, pero que de repente no es la manera de tener esos fondos. ¿Tenemos pruebas de esto? Bueno, yo creo que el mismo ministro ha dicho que ha titularizado fondos para construcción, para darle más recursos al Fovial y por supuesto para construir obras. Lo que estamos claros es que la ley de Fovial dice que es para el mantenimiento vial, exactamente para eso. O sea, si se ha desnaturalizado es debido a que quizás tiene falta de recursos económicos para construir con los propios fondos que puede manejar el Ministerio de Obras Públicas y ha utilizado los fondos del Fovial. Ahora bien, yo creo que allí coincidimos con Carlos Reyes de que el fondo el gobierno, con fondo de Milenio, hicieron esa negociación, ¿verdad?, para que pudiera tener los recursos el Estado salvadoreño, y es una de las condiciones
que ha puesto para que se le dé el funcionamiento a la carretera. No pueden construir, y nosotros tuvimos una reunión con el director ejecutivo de Fomilenio y el doctor William Pleites y los técnicos, y nos explicaban la forma en que están las carreteras, su estado actual, y cómo podrían hacerle frente a darle mantenimiento, porque se ponía de referencia como el Fomilenio 1 cuando se hizo la carretera de la longitudinal del norte, que es lo que se ha logrado, y sobre todo que el Estado ha tenido capacidad de darle mantenimiento. Si no tiene capacidad para darla que realmente le corresponde, ¿cómo va a hacer para mejorar esa red vial? Entonces, en ese sentido, es lamentable porque se dijo que al final aquí nos vienen a decir qué es lo que se negoció. ¿Y por qué no nos dicen al principio cuáles son los requisitos prácticamente para decirle a la población si tenemos acceso a ese recurso, que son cerca de 200 millones donados por la cuenta del Milenio? Y por supuesto que allí tendríamos que saberlo. Ahora nos dicen, mire, esta es una de las condiciones que ponen para desembolsar. Si no se aumenta estos 27 centavos de contribución a la gasolina para el fovial, definitivamente es uno de los requisitos que pone y no habrá desembolso. Okay. Entonces, yo creo que ese punto donde tenemos que ver los salvadoreños de que si tendría que hacerse un esfuerzo, porque realmente vemos que las carreteras, por ejemplo, el paso de la carga vehicular que transita en todo El Salvador, que lejos o sea, no dejan nada de ingreso y son los que afectan más las calles, ¿verdad? Entonces, habría que hacer hay que estudiar profundamente la reforma que va a llevar, y si es necesario, pues ver que si el gobierno, con ese compromiso que ha hecho, nos ha puesto a los salvadoreños a pagar los platos rotos. Ok, ¿verdad? Con ese ya nos vamos a la pausa. Voy entendiendo entonces que cuando se negoció esto, le hubiéramos dicho, o le hubiera dicho el gobierno a la República, miren, nos van a dar estos 270 millones de dólares, pero vamos a tener que subirle 27 centavos a los combustibles. Ese es el punto. Eso era lo correcto. Ok, con eso ya vamos a la pausa, ya volvemos. Gracias por continuar con República. Ya se une a esta discusión el señor Raúl Alfaro. Él es el presidente de la Asociación de Transportistas de Carga. Buenos días, don Raúl. Bienvenido a República. Buenos días, Carlos. Buenos días a los señores diputados. Un placer poderme dirigir a su teleaudiencia. Don Raúl, hace unos minutos estábamos hablando acerca de algunas posibles opciones para tratar de que este golpe no le llegara a la mayoría de personas. Tengo entendido que hay estudios que dicen que el daño que se le causa a las carreteras de nuestro país por un solo transporte de carga equivale a lo que le harían 1.500 carros de 4 puertas, o sedán, como les llaman, y que de repente se va dibujando un escenario en el cual debería tener mayor responsabilidad financiera sobre este aumento el sector del transporte de carga. Bueno, obviamente el sector lleva su responsabilidad, pero recordémonos que a un carrito sedán, por ejemplo, en este país, yo lo lleno, mi carro particular de trabajo lo lleno con menos de 6, 7 galones, y un tráiler lo tenemos que llenar con 250 galones. Eso hace una diferencia. Dos, esto, como lo consideramos desde mi punto de vista, es un nuevo impuesto. ¿Para qué? Es la diferencia entre lo que los ciudadanos a veces no conocemos. He estado escuchando la discusión de los diputados, que se dijo esto, que el gobierno puso una condición preestablecida para que le subieran al fovial. Es un nuevo impuesto. Este nuevo impuesto recae sobre un insumo del transporte de carga directamente y el público de pasajeros. Es un impuesto directo a un insumo que nosotros requerimos. Eso va a generar un costo en el traslado de las mercancías mínimo para distancias cortas de $50 de inmediato. Al aprobarse la medida de 27 centavos de dólar por cada galón, incidiría en la tarifa a la distancia más corta, que podría ser, por ejemplo, la ruta Guatemala, 50, 75 para distancias mayores. Costa Rica se incrementaría unos $100 y hasta Panamá se incrementaría unos $200
para absorber este costo del fovial. Por lo tanto, eso se va a volver cascada, donde el flete se incremente, y luego viene la lucha de nosotros, que las empresas se resisten a pagarlo, más sin embargo no se van a resistir a pagar un impuesto que viene por ley. Entonces, la contradicción de la lucha interna entre las empresas, los transportistas, los consumidores, por no pagarlo, pero al gobierno no se le dice absolutamente y todo se le dice amén. Ahora, la otra cuestión que he estado oyendo durante todos estos días es a dónde van a parar todos nuestros impuestos. ¿Va a ir a parar al fovial o lo van a querer para el escalafón, para el desfinanciamiento del presupuesto, etcétera, etcétera? Porque no se rinden cuentas. Entonces, desde ese punto existe un descontento ciudadano de no saber hacia dónde van los fondos y que este es un truco más para captar impuestos de parte de los ciudadanos. Ahora, en el caso de que se le pusieran los candados adecuados a este proyecto de ley, ¿estaría el sector de transporte de carga abierto siquiera a la posibilidad de contemplar que carguen con un poco más de ese porcentaje, tomando en cuenta lo que yo le mencionaba de que hay estudios que muestran que sería el transporte de carga el que por su uso deteriora más las carreteras sobre las que circula? Mire, Carlos, le voy a decir un ejemplo que me acaba de suceder personalmente. Tuve una multa en aduana por una mala declaración de mi cliente. Él declaraba 28 toneladas encima de un vehículo que está capacitado para un máximo, pero máximo de 24, no, porque 22 es el estándar. Hubo una multa sobre la declaración por mala declaración, porque al momento de pasar en la báscula de los famosos rayos X, se detectó una falsedad en la declaración. La declaración decía 28 toneladas, lo cual es sobrepeso, pero resultó que eran 24 y la multa. La multa se multiplica al doble sobre el manifiesto de carga, que es responsabilidad del transporte elaborarla, pero uno elabora el manifiesto en base a la declaración. Resulta que fueron $100 de multa más el registro de la mercadería, otros $120 para bajar y subir la mercadería del furgón, y resultó que si hubiera sido 28 toneladas, el Ministerio de Hacienda no dice absolutamente de las 28, 30 y 40 a veces toneladas en un vehículo que dañan las carreteras, y tenemos la tecnología, tenemos las básculas en fronteras para el corredor centroamericano, tanto en el Poya, Matillo, Achadura, y nadie del gobierno del Ministerio de Hacienda se preocupa por la protección de la red vial. Mandé una carta tanto al Viceministerio de Transporte como a Aduana, que por qué no se aprovecha el recurso de una báscula para no permitir, como lo hace Guatemala, como lo hace de Tetecún, como lo hacen desde otros puertos, que no podemos transitar más que con el peso permitido por ley y les vale chonga. Entonces, estamos aquí queriendo conservar carreteras y a mí se me va a permitir, porque el cliente me encaramó 35 toneladas y yo vengo infringiendo la ley, y aquí la autoridad no dice nada más que saquémosle dinero al transporte de carga para arreglar la red vial. Tenemos que empezar. Si tenemos un catarro, empecemos con un remedio casero. Pero si ya esto se convirtió en cáncer, entonces tenemos que ir al hospital. Entonces, esa incongruencia del Estado para corregir ciertas anomalías o imperfecciones de falta de cumplimiento de la ley no se dan, lo resuelven sacando dinero. Y mi duda es si ese dinero, a pesar de candados, van, porque nadie tiene la certeza a dónde van a parar los dineros de nuestros impuestos. Bueno, entonces, señor Alfaro, entendería por lo que usted me está diciendo que no estarían abiertos a la posibilidad de un pago diferenciado y que fueran los que, digamos, pesan más
y que por lo tanto dañan más los que paguen más. Bueno, la verdad que estar anuentes a un pago diferenciado donde el transporte de carga, lo cual es bien difícil controlar, va a pagar, por decirlo, 37 centavos más de fovial y el carro particular 27 o cualquier cantidad que se pueda, obviamente no vamos a estar muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos salvadoreños y todos en el suelo o todos en la cama. Así que la medida pareja. Y en caso de nosotros, que es un costo agregado al flete, le vamos a tener que subir de inmediato, pero sí, de inmediato la tarifa al flete. Y se acabó en el sentido de que imponen el impuesto, imponemos nueva tarifa. Punto. A nosotros no nos va a afectar. Afecta al ciudadano que va con su carro, que le van a subir 27 centavos y él no tiene forma de decirle al patrón, mire, con estos 27 centavos del fovial súbame el sueldo. Y entonces, sino que pagar no solo los 27 centavos más en su gasolina por dirigirse a su trabajo y pagar el costo extra que se encarecerían las mercaderías transportadas por camiones como los nuestros. Ahora, tengo una pregunta más para usted, señor Alfaro. ¿Cómo están las carreteras por donde ustedes están transportando? ¿Se les da mantenimiento el fovial? Es decir, si recorremos carreteras, tenemos secciones malas que no vemos que se le da, pero en general sí existen carreteras razonablemente mantenidas. Habrán lugares, hoy San Salvador, la época lluviosa, es imposible entrar, por lo menos yo tengo la empresa en Soyapango, y hoy que cerraron la calle del Tobogán, hay que transitar por todas las calles de Soyapango y hechas pedazos, ¿verdad? Las carreteras del exterior, pues se puede decir que son más o menos transitables. Bueno, muchísimas gracias, señor Alfaro, por haber estado con nosotros esta mañana aquí en República. Regresamos entonces. Regresamos con ustedes, diputado Carlos Reyes, diputado Guadalupe. Quiero que leer algo que es parte de las definiciones que son claves dentro de la ley del fovial. Esta ley dice lo siguiente, estos son conceptos que se aclaran al principio de las leyes para que la gente luego lo logre entender. Dice, la conservación comprende actividades como el mantenimiento rutinario y periódico, la señalización, así como labores de mantenimiento de puentes y obras de paso. Ahora, por mantenimiento rutinario se entiende la reparación localizada de pequeños defectos en la calzada y el pavimento, nivelación de la superficie sin pavimentar y hombros y el mantenimiento regular del drenaje. Por mantenimiento periódico es el que se refiere al tratamiento y renovación de la superficie. Sus periodos de aplicaciones son mayores de 1 año. ¿Por qué saco esto a colación? Por esto que escuchamos decir al gerente de mantenimiento, uno de los gerentes de planificación estratégica, Medardo Calderón, y quiero que lo escuchemos en este momento porque luego les complemento algo que iría en contraposición con lo que él estuvo diciendo. Escuchemos. Aquí estamos hablando de reformas que van a regresar a la población, que van a regresar a los usuarios de las vías para que ya no dañen sus vehículos en la carretera. Si no se le hace nada a la red y dejamos que llegue a que este país sea como que es la luna, con baches por todos lados, la población como tal va a tener que pagar cerca de 80,000 millones de dólares. Ahora, eso no fue lo único que dijo Medardo Calderón. Quiero que escuchemos lo que dijo cuando estaba desglosando las fases de lo que se haría utilizando estos dineros. Escuchemos. 10 en concepto de mantenimiento y 17 en concepto de rehabilitación para llevarla a 47 centavos de dólar por galón de combustible. A lo mejor podría hacerse en 2 fases, 17 primero y a lo mejor 10, o buscar fuentes alternativas. A lo mejor tasar con 17 centavos el combustible y a lo mejor poner un peaje. Bueno, y eso es clave porque el artículo 3 también de la ley del fovial dice lo siguiente, y el verbo clave en lo que dijo don Medardo es rehabilitación. Y la ley dice lo siguiente, la conservación no comprende la construcción de vías nuevas, tampoco la reconstrucción o la rehabilitación. Carlos. Aquí hay varias cosas importantes. Primero tenemos que tener claro que este gobierno le ha puesto 22 impuestos al pueblo salvadoreño. Segundo, que este es otro impuesto más que ha aprovechado la coyuntura de la donación del Fomilenio 2 para el pueblo salvadoreño. Tercero,
se está hablando de un incremento de 27 centavos, pero ya pagamos 20. Entonces sería 47 centavos lo que había que pagar por cada galón. Quiere decir que si usted echó 5 galones y echó 10 galones, 4.70 van para el mantenimiento. Cuarto, importante, yo creo que es importante que el pueblo salvadoreño sepa todas estas cosas. Ya el Fovial, con lo que está recaudando ahorita, con los 20 centavos, ha recaudado en promedio alrededor de 70 millones de dólares anuales. Pero lastimosamente se ha utilizado, que es lo importante, lo que usted estaba planteando, lo que dice la ley, se ha utilizado para otras actividades que no son las que realmente se requieren. Y en algunos lugares, le voy a poner un ejemplo y usted pasa por ahí, muchos salvadoreños pasan por ahí. Se rehabilitó lo que usted se mencionaba ahí y lo que dice el artículo 46 que yo leí al principio. Habrá casos excepcionales que se podrán rehabilitar. Se rehabilitó desde Casa Presidencial hasta Las Delicias. Yo le pregunto a los salvadoreños que pasan por ahí, que pasamos por ahí. ¿Había visto usted baches en esa zona? ¿Había visto usted grandes hoyos? Yo no le voy a decir que a lo mejor no necesitaba un tratamiento superficial, que no necesitaba un mantenimiento periódico, pero hacer todo ese trabajo de haber gastado alrededor casi de unos 30, 35 millones de dólares para hacer ese tramo, son cosas que no se priorizan. Entonces, lo que pasa es que aquí en el Gran San Salvador, aquí quedan cerca, llegan todos los medios, se ve que se está haciendo obra, se ve que se está construyendo, pero, por ejemplo, se dejan tramos de carretera donde, por ejemplo, el kilo 5 lechadura, ¿cómo está en este momento? O sea, tramos como el de San Rafael Ceros en Suntepeque, ¿cómo está en este momento? O sea, yo creo que, y ahí es donde lo dice el mismo estudio, que el 40%, oiga bien pueblo salvadoreño, el 40%, no obstante de esos 70 millones de dólares, más otros fondos más que le llegan justamente por temas de incluso de las multas, anda alrededor a veces de 80, 90 millones de dólares, y hoy por hoy, en definitiva, lo que se está planteando es que se pague ya 46 centavos por cada galón. Y otro tema que creo que es importante, ya los salvadoreños, por cada galón que pagamos de combustible, también tenemos otros incrementos. Por ejemplo, el 10% del COTRAN, que es el que sirve para mantener el subsidio del pasaje. El mismo IVA que se está pagando ya el 13%, el mismo impuesto de guerra. O sea que, en otras palabras, al ponerle este 27%, este 27 centavos más a esos 20 que ya se pagan del Fovial, realmente el impacto va a ser grande. Ya escuchamos el tema, por ejemplo, de carga. Ya escuchamos lo que dicen los ciudadanos justamente, que al ponerse este impuesto de verdad va a afectar a toda la clase, a todos los salvadoreños. Aquí no va a haber distinción, porque aquí de esto no se salva absolutamente nadie. En este momento, Carlos, porque nos mandaron un tuit precisamente uno de los televidentes, y él está mostrando una factura y lo acompaña diciendo lo siguiente: yo creí que había comprado $27 de diésel, pero solo compré 20.85. No es poco, dice que ya me quiten en este momento el 22 y pico % en impuestos, y el desglose de la factura dice son 20.86 y va con la descripción de los impuestos que se han deducido: Fovial con Trance 3.43, más 2.71 de otro, más el 13% obviamente del IVA. Es decir, ya hay gente que está diciendo, mire, de por sí ya la gasolina está sumamente tasada en este país. Es que vuelvo y lo repito, o sea, 10 centavos por el Coltrán para mantener el pasaje, 20 centavos ahorita del Fovial, el IVA, el impuesto de guerra, y le vamos a incrementar otros 20 centavos, esto va a afectar, definitivamente va a afectar a todos los salvadoreños. Y lastimosamente, lo que nosotros sí resentimos es que el gobierno no haya sido franco, que no le haya planteado a los salvadoreños: señores, yo voy a recibir esta donación, pero estoy aprovechando para ponerles un nuevo impuesto para que ustedes de verdad podamos mantener esta red vial. Y lastimosamente utilizando los recursos que ya le da esta ley, no para lo que dice la ley. Bueno, que son necesarios, posiblemente sean necesarios, pero violando la ley
realmente se están utilizando en el caso de los pasos de nivel. Y de hecho eso seguramente no le cuadra a mucha gente. Ya en agosto, a finales de agosto, el secretario de Comunicaciones, don Eugenio Chicas, le había dicho a los colegas de la Televisión Nacional que el gobierno no estaba contemplando nuevos impuestos. Ahora, por justicia tengo que también citarlo a don Eugenio y decir lo siguiente. Esto lo reportan los colegas del periódico La Página. Dicen, las carreteras se han aumentado a unos 6.400 kilómetros en los últimos 15 años. Eso plantea un reto más significativo para el mantenimiento de esas rutas y por eso hay que actualizar, dice don Eugenio, hay que actualizar el monto del cual dependemos para la generación de las obras. Eso lo dijo el secretario Chicas en la entrevista también con los colegas de la Televisión de El Salvador. Es decir, también hay más carreteras, hay más caminos, no se necesita entonces más dinero, realmente actualizar el costo de lo que cuesta repararlos, más el costo que implica que tenemos más kilómetros de carretera, don Guadalupe. Correcto, yo creo que ese es uno de los puntos de la cual el secretario de Comunicaciones expresó, ¿verdad?, de que ellos tienen más compromisos en darle mantenimiento, pero también hay dos cosas. Aquí el Fovial no ha jugado el papel que tiene que jugar, que es exclusivamente para mantenimiento y se sabe que directamente ellos utilizan fondos del Fovial para construir obras que realmente no están dentro del marco legal que le corresponde en la utilización. Dos, la referencia que se tiene, sí, aquí tenemos que hacer hay que ser serio en este esfuerzo. Primero, porque una responsabilidad de todos debe llevar de que el gobierno debe utilizar los recursos efectivamente para lo cual se necesita. Y el otro punto es de que si esto tenía que haber, ese acuerdo, teníamos que haberlo conocido para ver que los salvadoreños estábamos comprometiéndonos con algo que el mismo gobierno había cedido y no se dijo en su momento. Entonces, ¿hoy qué tenemos que hacer? Informar a la población que hay un nuevo impuesto, aumentar el impuesto, porque lo que nos decía los técnicos de Fomilenio, mire, uno de los problemas que tenemos es que las carreteras ya casi terminan su vida útil y no hay los recursos necesarios como para repararlo. Segundo, es que la situación de la carga vehicular se vuelve más grave y en ese momento pues el Estado necesita más recursos para darle el funcionamiento necesario. Ahora, entonces, se hace necesario, decía, aumentar el 10% del incremento de un ajuste de inflación y los otros para darle la rehabilitación otros 17 centavos. Entonces, cuando expresaba el ingeniero Calderón ahí, decía, mire, es que el problema es que si no se saca de esta forma, hay otra alternativa a sacarlo de otra forma. O sea, como todavía no ha llegado a la asamblea, nosotros no sabemos exactamente qué es lo que va a expresar la iniciativa. Y ahí tendríamos que ver qué es lo que se necesita y qué es lo que le conviene al país. Pero sí estamos claros nosotros. Don Guadalupe, me precisa mi productora, me dice que ese condicionamiento para subir este impuesto de 27 centavos a los combustibles no es para todas las redes de carretera, sino que para unos tramos de la carretera litoral. Eso es lo que tengo entendido ha exigido el Fomilenio, no es toda la red. Entonces, vale la pena aún así subir estos 27 centavos y le planteo esto porque, mire, hemos estado también en el contexto de la gran discusión del pacto fiscal, pero también sabemos que aquí, dependiendo a quién le cree usted, hay entre 1.200 y 1.700 millones de dólares entre elusión y también de evasión, ¿verdad? También hay otros que han propuesto que se creen impuestos directos, digamos, al patrimonio o a la renta de personas o de compañías, debo decir. Entonces, que hay otras maneras de poder de repente recaudar este dinero, no necesariamente aplicando este impuesto que por lo que yo veo sería lo más fácil de poder hacer con 43 votos, pero vendría siendo una vez más un impuesto regresivo que golpea precisamente a los menos afortunados. Por supuesto, yo creo que nosotros no podemos, o sea, los salvadoreños no pueden cargar solo para un solo sector. Los salvadoreños tenemos que ser para iguales. Y nosotros pagamos impuestos también la carretera de Chalatenango, la carretera de Morazán, tanto necesidad también tiene como la carretera que es que va del aeropuerto a Zacatecoluca, del nuevo de Zacatecoluca a Usulután y posteriormente hasta llegar a la Matillo. Pero lo que sí estamos claros nosotros es que se habla de los que han eludido más de 1.200 millones de dólares y lo que hay evasión, pero el gobierno tiene las herramientas. El problema es que, ¿por qué no lo hace?
¿Por qué no hacen las autoridades eso? Sino que solo lo sacan y posteriormente nos dicen, mire, vamos a hacer de esta forma, tienen las herramientas. Yo durante varios años ya tengo de estar escuchando la crisis fiscal que tiene el país de todos los gobiernos, pero el problema es que no se resuelve. ¿Por qué? Habrá voluntad. Eso es lo que se necesita, una voluntad política, y aquí quiero ser claro, de una voluntad política de los partidos mayoritarios que han gobernado este país. Y entonces vamos a hablar claro. Pero si no hay voluntad, definitivamente vamos a seguir hablando por otros 10 años, 20 años más de una crisis fiscal y no se resuelve. Entonces yo creo que es importante. Yo veo en el gobierno cierta incapacidad de poder entrarle de lleno a esto. Ya nos tiene con varios días en la Asamblea Legislativa que hay algunos préstamos, que Arena le dice que sí se lo aprueba, si hay una ley de responsabilidad fiscal, el gobierno dice que sí, por cuanto hay unos fines de semana el gobierno sale diciendo, el presidente Sánchez Serén, mire, vamos a empezar a hablar de esto, pero no se aterriza, no hay quizás voluntad de ambos sectores, y eso es lo que se busca. Si hubiera esa responsabilidad, yo sí, quizás no hubiera necesidad de aumentarle al combustible para resolver este problema que se hizo para tener esa donación. Don Carlos Cáceres, el ministro de Hacienda, le diría de que Arena, por ejemplo, tiene obstaculizado un anteproyecto de ley que facilitaría que el Ministerio de Hacienda pudiese efectivamente perseguir a los evasores y también cobrar los impuestos. Bueno, mire, nosotros lo que le hemos dicho es todas las herramientas que ustedes consideren necesarias y que pueden plantearse en la Asamblea Legislativa, nosotros estamos en toda la disponibilidad de contribuir y de aprobarlas. Lo hemos dicho con toda claridad. Discutamos justamente todo. Eso sí, lo que pasa es que este gobierno lastimosamente nos ha llevado a una quiebra en este país y nos ha llevado con esta cantidad de impuestos, hoy nos está poniendo otro y lastimosamente ya el pueblo salvadoreño no soporta más. O sea, el pueblo salvadoreño nos dice en la calle, mire, y yo le puedo garantizar que a Lupito le pasa exactamente lo mismo, ya no le aprueben más préstamos, ya no le den, o sea, nosotros estamos haciendo esfuerzos, estamos en una mesa de negociación, hemos hecho propuestas serias, concretas al mismo gobierno desde marzo para que se tomen medidas. Creemos que deberían de tomarse medidas incluso de ajustes importantísimos, pero no vemos la seriedad del gobierno. El gobierno, ¿qué es lo que nos dice? Y usted lo escucha en medios de comunicación, aprueben los 1.200 millones de dólares. ¿Cómo que le vamos a dar un cheque en blanco? O sea, tenemos que garantizarnos. Yo le pongo un ejemplo. Nosotros le hemos dicho, mire, por ejemplo, le podemos aprobar perfectamente porque ya están hablando que van a caer incluso en impago, que tienen una necesidad de 71 millones de dólares y que van a caer en impago y que no se van a poder pagar a una cantidad de gente y esto traería consecuencias en el sistema financiero, en los proveedores, bueno, en cantidad. Pero nosotros estamos haciendo propuestas concretas diciéndole, por ejemplo, mire, reduzca, por ejemplo, un límite de emisión de deuda flotante alrededor de un 10%. Y eso plantéelo hoy en este presupuesto que va a presentar ahora en septiembre. Tome medidas de verdad donde usted está tomando acciones concretas. Reduzca el tema de la publicidad, reduzca el tema de todos esos sueldos exorbitantes que usted escucha que hay funcionarios que ganan $10,000. Entonces, ese tipo de cosas, hombre, ponernos de acuerdo en eso debería de ser sencillo. Debería ser cosa de que se pueda sentarse de verdad a tomar ese tipo de decisiones. Lastimosamente no lo estamos viendo. Se me acaba el tiempo, tengo que ir a la pausa, ya volvemos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Don Guadalupe, don Carlos, muchísimas gracias por haber estado en República esta mañana. No me quiero ir sin antes mostrarles los resultados que tenemos hasta el momento de la encuesta o el sondeo que nosotros hicimos a través de Twitter. Puede seguir votando porque de hecho tenemos 13 horas más para que usted lo siga haciendo. Básicamente preguntamos qué piensa sobre el aumento de los 27 centavos a los combustibles para que sean para el fovial. ¿Están de acuerdo? Un 8% dice que sí. No está de acuerdo, es un 87%, y no sabe, es un 5%, y hasta este momento han votado 730 personas, o hay 730 votos. Esto, una vez más lo decimos, no es algo científico, pero es un indicativo. Así que, caballeros, una vez más, gracias por haber estado esta mañana aquí en República. Muchas gracias a usted y a todos los televidentes. Buenos días. Carlos, un placer. Muchas gracias, y un placer, un saludo al pueblo salvadoreño y decirle que, por supuesto, vamos a defender sus intereses. No puede ser un impuesto más y que nos estén hablando de
47 centavos. Usted Ok. pone 10 galones de combustible, le van a quitar 4.70 Listo. de su Bueno, dinero. ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Rafa García y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. El Estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni